me da un poco de miedo porque es un camino muy farragoso, el del concepto de dignidad. Levanta muchas ampollas, levanta muchas sensibilidades y tampoco quiero que nadie se ofenda por el tratamiento que le he dado. Tampoco quiero que nadie me diga, bueno, Diego, es que has dicho que la dignidad es esto y la dignidad es otra cosa. Es que la dignidad es un concepto muy ambiguo. Es que es un concepto que abarca tantas teorías diferentes sobre lo que es el ser humano, teorías antropológicas, filosofía de la religión, ética y jurisprudencia, abarca tantos ámbitos que definir exactamente qué sea la dignidad es un terreno farragosísimo. Oh, vamos, Luan, ¿sabes lo que es? Te digo que no lo sé. Ay, ay, ay. No podría ser más sencillo, Luan. ¿Quieres que se lo enseñe al gato y que el gato te diga lo que es? Porque hasta el gato lo sabría. Lo siento, no soy tan lista como tú. No todos fuimos a la Universidad Gadget. ¡Es dignidad! ¡Dios! ¿No reconoces la dignidad cuando la ves? Es la dignidad, pero ¿qué es la dignidad? Esa sería la cuestión. Me parece una muy buena representación de la dignidad. Tampoco quiero que nadie se ofenda. Es decir, me parece una representación muy fiel porque es un rayajo. Que nadie se ofenda, que no se entiende. Y la dignidad es un rayajo que no se entiende. Podemos dejar la explicación aquí por hoy. ¿Qué es la dignidad? Un rayajo que no se entiende. Mejor que la que dibuja la mujer luego. Esa es otra. Ojo, porque no lo enseñan. O sea, la mujer después hace esa escena, es espectacular. Por eso digo que es muy bueno. Que es muy bueno ese momento. Después la mujer hace otro dibujo. Pero no lo muestran en escenas como, claro, era eso, pero ¿qué es? Ni idea. Que esa es la otra definición de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Ni idea. Parece ser que podemos identificarlo, que en algún momento decimos, vale, esto es dignidad, pero ¿qué es exactamente? Ni idea, ¿vale? Esa sería otra buena definición. No como lo pone la RAE, que pone que es cualidad de digno. Y tú. Estupendo, cualidad de digno. Estupendo. Entonces vamos a ver qué es la dignidad a partir de 4 concepciones o 4 aproximaciones al término que tienen su origen histórico y que pertenecen, por así decirlo, a los múltiples sentidos que todavía hoy día tienen el concepto de dignidad, dependiendo de a qué aproximación teórica atendamos. Porque la dignidad realmente podemos entenderla como el simple hecho de valorar algo. Evidentemente es un valor muy importante. ¿Pero qué tipo de valor? Depende de a qué teoría atendamos. ¿Y a qué se aplica ese valor? Depende de a qué teoría atendamos. Entonces, es simplemente una valoración. Podríamos decir simplemente valor. Y de hecho, muchas teorías éticas prescinden del concepto de dignidad precisamente porque lo asocian a una especie de valor absoluto por tener tanto peso, ser tan importante teóricamente, conceptualmente. Prescinden de él porque no consideran que existan esos valores absolutos. No tanto porque no se pueda aplicar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que realmente el concepto de dignidad tiene es un abanico de precisiones que históricamente han ido cambiando, contextualmente tienen sentidos distintos y actualmente no pertenecen a una sola teorización. A ver qué dice Lanza. La dignidad humana es un valor espiritual y moral que enlaza con una interpretación de libertad, inmunidad frente al resto de sociedad, desarrollo de la personalidad y la persona. Hay que definir cada maldita palabra. Para los ordenamientos jurídicos es un derecho, una facultad, es otorgada con el único requisito de ser humano. Claro, desde el punto de vista del derecho, que si queréis hablamos de eso ya al final, porque vamos a ver una parte en la que voy a tener que hablar de eso, es una cuestión legal, es una cuestión de un ordenamiento normativo externo al individuo y que impone una serie de obligaciones para con los demás, ¿vale? Pero como vamos a hablar desde el punto de vista ético de la dignidad, desde el punto de vista ético tiene muchas concreciones. Una de ellas tiene que ver con esa visión jurídica, pero otras muchas no, ¿vale? Y tienen que ver más con la parte propiamente moral.
Hace mucho perdido la virginidad, no se supera la carrera de filosofía correctamente. Has perdido la dignidad, pues sí, pero hoy creo que lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar con este gráfico que os he preparado. Es un gráfico muy digno, creo. Y yo creo que lo primero que tenemos que atender, sí o sí, es a su origen histórico. Al origen histórico del concepto de dignidad, porque todavía, aunque ya no se usa ese concepto de la misma manera, todavía está presente en algunos usos, y de hecho me parece un ejemplo muy bueno de por qué Wittgenstein tiene razón, está muy presente en los usos, en las formas de usar el término dignidad, ¿vale? Me refiero al concepto de dignitas en la época romana, ¿vale? La dignitas romana. ¿Qué es eso de la dignitas en Roma? ¿Y por qué, aunque ya no se use el concepto de dignidad en el sentido de la dignitas, como proviene de ahí etimológicamente, todavía hay sentidos, hay usos del término dignidad que guardan relación con este origen etimológico? Bueno, para los romanos, la dignitas no es la dignidad de todos, no es, por así decirlo, el valor que tienen todos los ciudadanos, ni nada de eso. La dignitas es un prestigio que se consigue, sobre todo, con méritos públicos, con, por así decirlo, mediante los actos, mediante el servicio y mediante los logros que consiguen, sobre todo, los políticos y la gente que se dedica a asuntos sociales y que tienen, por así decirlo, una importancia para la comunidad. Es decir, tiene que ver esa dignitas con ser buen ciudadano, con participar en la comunidad, con aportar a la sociedad, aportar a la ciudad, con tener unos buenos valores morales también. Es decir, si tú eres inmoral, no tienes dignidad, ¿de acuerdo? Esto todavía lo usamos hasta cierto punto. Una persona que no respeta unos valores sociales comunes o que es mala gente, también entendemos que decimos, es una persona que no tiene dignidad, estás por ahí haciendo cualquier perrería, ¿no? Esto todavía se usa. Incluso utilizamos la idea de digno en sentido de merecer algo. Eres digno de elogio, ¿vale? Digno de elogio quiere decir que por lo que ha hecho se merece que se le elogie. Entonces, para los romanos, y esto todavía a día de hoy se utiliza el término, lo de ser digno, tener dignidad, proviene de los actos. Es algo que se consigue mediante los actos, porque el término originalmente se refiere a esto. Por cierto, buenas Donald Trampas, muy buenas trampas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está mi tramposo favorito? Creo que se llama Infierno del Líquido, ¿cómo? Ah, vale, lo de la cerveza. ¿Qué se llamaría clara o espesa, oscura? Estoy mi turno mezclado con Vaticano. Es que quieren que muera, quieren que fallezca. ¿Es hora temprana para abrirse una cerveza? No es hora temprana para abrirse una cerveza, pero no sé, hoy me apetece beber agua mientras hablo de dignidad, la verdad. De filosofía en general. Si lo es útil, podemos mirar en la RAE a ver qué se cuentan los granujas. Sí, ya he comentado que en la RAE no vas a encontrar ninguna respuesta útil sobre el concepto de dignidad, porque creo que la primera definición es tal cual, cualidad de digno, y después utilizan cosas así muy... No entran en el propio concepto, en la propia... ni siquiera en el uso que se da actual de valor intrínseco. O sea, no tienen esa definición, creo. Entonces no aporta nada. Las redes son unos sinvergüenzas criminales. Pues un poco. A veces aportan, a veces aportan cosas, pero yo creo que con el concepto de dignidad particularmente, por lo que he visto, no me parece que sean para nada interesante. Me parece más curioso ir a esto, a la fuente del concepto. Por cierto, si buscáis la información sobre la dignidad romana, a lo mejor os encontréis, yo me lo he encontrado, alguna página donde hablan de forma muy presentista sobre la dignidad en Roma, en el sentido de que dicen, mira, porque los romanos consideraban que esto tenían dignidad, claro, y los hombres, toda esa idea antropocéntrica de la dignidad en la historia y tal, que es una aplicación del concepto que hay actualmente, y
no es el concepto antiguo. Entonces mucho cuidado con eso. Para los romanos, técnicamente la dignidad se consigue con los actos. Es algo que se aplica a quien en sus hábitos es merecedor de un elogio particular, sobre todo social, ¿vale? Porque participa de la vida cívica, tiene una serie de virtudes por su forma de comportarse, y no se trata de un valor intrínseco, no se trata de algo inherente al individuo, sino que se consigue. Lo que tienes que conseguir con esfuerzo y se puede perder, ¿vale? Porque no se trata de que a ti te vamos a considerar bien y al otro lo vamos a considerar mal porque tú eres digno y el otro no. Se trata de un valor especial. Se trata de algo, de un valor o de darle mérito a una persona que es valiosa dentro de la comunidad, ¿vale? Por lo que hace. Es diferente al sentido que tenemos actualmente, que ya hablaremos de eso, de la dignidad como algo básico que implica que tenemos que respetar a todo el mundo. La dignidad originalmente, etimológicamente, se refiere a ese prestigio. Lo que pasa es que el concepto ha ido cambiando mucho. O sea, ya no es equivalente a un prestigio, ¿vale? ¿Se sigue usando así? Se sigue usando. ¿Está bien usado? Pues si se usa así y lo entendemos, sí. Como tampoco hay algo a lo que llamamos dignidad exactamente, sino que depende de la teoría que estemos usando de base, mientras sea un concepto comprensible, está bien usado, porque es un concepto abstracto. No se refiere a una cosa en particular, se refiere al valor que le damos a algo. Si damos valor a la reputación, se puede utilizar en ese sentido. Que luego hay que tener en cuenta más cosas, efectivamente, hay que tener en cuenta que ya no hablamos de dignidad solamente en el sentido de la reputación, hablamos de dignidad también en el sentido de un valor propio de las personas. ¿Existe ese valor propio? Bueno, se puede discutir, pero evidentemente no se puede confundir. No podemos decir que tú tienes mala reputación, por tanto, como persona no tienes valor. Pues no son la misma cosa, ¿vale? Cuando hablamos de dignidad como valor de la persona, como algo que merece alguien por ser un ser vivo, por ser una persona, por ser un ciudadano de cierto país, un derecho que tiene a que se le respete, etcétera. Eso no es lo mismo que la reputación o el prestigio que uno tiene, ¿vale? No se puede traspasar una cosa por la otra, porque estamos hablando de concepciones distintas del concepto de dignidad, en todo caso, si hablamos de dignidad en ambos sentidos, ¿vale? Y con esto quiero pasar al segundo concepto, porque creo que hasta aquí la base se entiende, la base esta del prestigio se entiende, pero, como digo, actualmente el concepto que nosotros tenemos de dignidad no proviene exactamente de aquí. El concepto más duro de dignidad, más fuerte, más representativo de lo que entendemos por dignidad, no proviene de aquí. Proviene de la tradición teológica y de la interpretación laica de esa tradición teológica. ¿Cómo podríamos entender la dignidad pensando en, por ejemplo, una persona enferma le tienen que ayudar a lavarse, vestirse, ir al baño, y se dice que pierde su dignidad? Hacedme esas preguntas cuando hayamos terminado, porque esto es un camino farragoso. Vamos a ver. Cuando se dice que alguien pierde la dignidad en ese sentido, estamos hablando de que no puede valerse por sí mismo. Esto es una concepción que vendría sobre todo de Kant, ¿vale? Vamos a hablar de Kant después. El tercer punto aquí, esto que hay aquí, todavía en gris, esto es Kant, ¿vale? Ahora estamos en la teología y en el laicismo. Después vendríamos a Kant. Lo que menciona Rocío tendría que ver mucho con Kant. Tiene que ver con la idea de que el tener dignidad implica ser independientes, tener autonomía, tener razón y poder valernos por nosotros mismos, de cierta manera, ¿vale? Entonces, esa idea de se pierde la dignidad, es verdad que no es el sentido puro de Kant, pero proviene un poco de ahí, porque es la idea de que alguien no puede valerse por sí mismo, está completamente desvalido al cuidado de los demás y por tanto no puede tener ese valor que se daría a sí mismo si pudiera hacerse cargo de su vida, ¿vale? Esa es la idea.
evidentemente está llevado más a un terreno emocional, porque vemos a esa persona y decimos, madre mía, el pobre que hace tal, ¿de acuerdo? No es literalmente, no es rigurosamente el mismo concepto de Kant, pero se entiende que viene un poco de ahí, ¿vale? Que me resulta curioso porque cada vez que mencionáis cada uno conforme cada uno menciona el concepto de dignidad, el concepto es uno diferente. El concepto es diferente. Por eso quiero ir a explicarlo. Porque cada vez que uno menciona el concepto, está utilizando un concepto diferente. Voy a pasar al concepto teológico, porque después de esta época, de este concepto de dignidad que se desarrolla en Roma, hay un desarrollo teológico, hay un desarrollo durante la Edad Media, y estas teologías, estas filosofías teológicas que aparecen, que vinculan la dignidad a lo divino. Entonces, ¿qué es la dignidad, por ejemplo, en el caso de Tomás de Aquino? Para Tomás de Aquino. Estamos ya siglos XIII, siglo XIV, siglo XV, vamos a ir, ¿vale? Del XIII al XV, porque vamos a ver la concepción primero más teológica y después cómo va cambiando hasta después conceptos posteriores, más laicos. Tomás de Aquino considera que la dignidad está vinculada a la propia naturaleza humana. Esto es un cambio sustancial, porque ya no es algo que se logre con los actos, sino que es inherente al ser humano. Es algo propio del individuo. ¿Y de qué depende? Depende de Dios. Depende del hecho de que somos criaturas creadas por una divinidad, que tenemos algo sagrado en nosotros, que es el hecho de ser libres, y se tiene que respetar esa libertad. Se tiene que respetar el que hayamos sido creados a imagen de Dios de alguna manera, ¿de acuerdo? No es que seamos exactamente como Dios, pero provenimos de ahí, ¿no? Tenemos algunas características propias, especiales, que no tiene el resto de seres vivos, ¿no? Principalmente la libertad y la capacidad de conocer la creación divina. Entonces, ahí reside un valor intrínseco que para estos teólogos va a ser de dignidad, ¿de acuerdo? Que después se va a desarrollar más. Pero dentro de esta propia teología hay discrepancias. Y esto va a ser una discrepancia ya perenne siempre, que es la discrepancia que está viendo en el chat. La dignidad es algo propio de cada individuo, inherente e intocable, absoluto, o es algo que se gana y se pierde con los actos. Pues va a haber otra propuesta también en el marco de la teología, pero no tan propiamente teológica, como es la de Pico de la Mirandola, que ya en el siglo XV estamos hablando, propone el concepto de dignidad no solamente como algo intrínseco, que también es algo que proviene intrínsecamente de la naturaleza humana, sino que se gana o se pierde, se logra o se degrada a partir de las decisiones que tomamos. Entonces, para Pico de la Mirandola, el concepto de dignidad no depende solamente de haber sido creados por Dios, no se trata de que tenemos inherentemente a nosotros un valor, sino de que, como tenemos una naturaleza, como él llama, camaleónica, que se adapta a las circunstancias y según la cual podemos decidir vivir como queramos, esas decisiones repercuten en si tenemos más dignidad o menos dignidad, si ganamos dignidad o si la perdemos. ¿Y cómo ganamos dignidad según Pico? Pues evidentemente acercándonos a la obra divina, acercándonos a actividades que tengan que ver más con lo sagrado, que tengan que ver más con el intelecto, que tengan que ver más con la razón y con nuestra capacidad para conocer el mundo y conocer a Dios y vivir según los dictados de lo sagrado. Y si actuamos de manera más animal, más bruta, o nos dedicamos solamente a los placeres del cuerpo, a estar repantingados por el suelo como un vegetal, o a, yo que sé, o a negar nuestra propia humanidad y a oponernos a la propia existencia divina, como pecadores, pues en ese caso perdemos la dignidad, ¿de acuerdo? Ese sería
Ese sería el concepto. Y evidentemente son conceptos muy teológicos, son conceptos muy ligados a la teología, ¿vale? Pero son conceptos que dan origen a discusiones laicas sobre el concepto de dignidad. Es decir, son concepciones que han dado origen a que desde una posición más laica también se discuta si la dignidad tiene que ser algo asociado a los propios seres humanos por sí mismos, o si la dignidad es algo que se gana y se pierde, que se consigue mediante los actos y mediante qué actos. Vamos a ver, dice Paradela. Y cuando pedimos a alguien que le dé un poco de dignidad a alguien, cuando por ejemplo está borracho y le damos otro sitio, ¿podemos dar dignidad a esa persona? Pues algo que no podemos hacer por él. Es que claro, ¿a qué te refieres con dar dignidad? Claro, es que dar dignidad se entiende como no le estás dando una barra de pan. Cuando le das dignidad a alguien no le estás dando una barra de pan. Estás ayudando a que esa persona actúe de una mejor manera. Es decir, está actuando mal, ¿cómo le voy a dar dignidad? Pues ayudándolo para que no se rebaje a ciertas acciones que considero indignas. ¿Vale? Ahí estamos hablando de que las acciones hacen que seamos mejores o peores, o que seamos más o menos valiosos de alguna manera, o que las acciones tienen más o menos valor. De hecho, aquí vendría la diferencia básica entre el tener derechos y el tener un valor como persona dependiendo de lo que hagas. El derecho no se le puede quitar a nadie. Cualquier persona que sea ciudadana de un lugar tiene los derechos que tengan todos los ciudadanos, ¿vale? El concepto de dignidad, entendido en ese sentido, en el sentido de algo básico, referente a los derechos, no aporta nada. No aporta nada especial. Simplemente es un refuerzo. Si lo entendemos como algo que se gana y se pierde, es un valor añadido. De hecho, hablaremos de eso más al final, ¿vale? Insisto, es que me tiré mucho al concepto actual. Y a esa tensión entre lo mínimo y lo máximo que podemos encontrar actualmente. La concepción laica, humanista, va a imponer que ese valor no tiene que ver con lo divino, sino que es algo propio de las personas o que bien se gana o se pierde. Es verdad que después todo lo que es gran parte de la ilustración, de la modernidad y la ilustración, el concepto de dignidad está muy ausente. Todavía sonaba muy, muy religioso, ¿vale? Y la idea del civismo, de las obligaciones cívicas y del respeto hacia los demás tiene mucho más que ver durante la Ilustración con el concepto de tolerancia, que por ejemplo expone Voltaire, ¿de acuerdo? Esa idea de la tolerancia está sustituyendo a la dignidad, ¿vale? Como un absoluto, algo que se tiene que aplicar a todo el mundo, independientemente de su origen étnico, de su religión, de sus creencias, de todo. Hay que tolerar a todo el mundo en la medida de lo posible, no prejuzgarlos, ¿de acuerdo? Hay una serie de obligaciones mínimas respecto a todo el mundo. Eso sería muy parecido a lo que entendemos hoy día como dignidad en el sentido de los derechos humanos, pero no se utiliza esa concepto de dignidad precisamente porque está muy asociado a la teología. Hasta que llegamos a Kant. Y entonces ya ahí volvemos con la idea de dignidad y además con una idea de dignidad muy peculiar que todavía se usa y se usa más que las anteriores, ¿de acuerdo? Es esta idea de el fin en sí mismo. Para Kant, y además esto es interesante, el concepto de dignidad va a provenir de un conflicto básico entre lo objetivo y lo subjetivo, entre un fundamento inherente, innato de la dignidad y un fundamento que tendría que ver más con, bueno, lo que opina la gente. Si me caes bien, te trato bien, y si no me caes bien, no te trato bien, ¿no? Iba a decir Kant que la tolerancia, el tolerar a los demás está bien, está muy guay, pero hay que definir exactamente a qué viene eso, ¿no? Es decir, tolerancia, guay, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento teórico del tolerar a los demás? Tenemos que tolerar a todos más allá de nuestros intereses, que es lo que va a defender Kant en ese conflicto, en ese choque. ¿En base a qué? Y Kant va a encontrar algo que tiene mucho que ver con la concepción teológica. Tiene muchísimo que ver con la concepción teológica y es, por así decirlo, un valor inherente a la existencia humana. ¿Qué va a ser eso? La racionalidad.
es la racionalidad. La razón humana es lo que nos hace dignos. ¿Por qué? Dice Kant. Pues porque nuestra capacidad para conocer el mundo y tomar nuestras decisiones hace que no seamos instrumentos, medios en este mundo de devenir y en este mundo de determinación externa a nosotros. Somos entidades que pueden hacerse cargo de su propia vida, que son autónomas, tienen autonomía. Y eso tiene un valor. ¿Por qué? Porque no somos medios, somos fines en nosotros mismos. Somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, conducir nuestra vida en una dirección y hacernos dueños de lo que queremos lograr. Entonces, esa idea de dignidad para Kant se opone, muy curiosamente, a algo que ha salido en el chat, que es la idea del precio, de comprar a alguien, de yo tengo dinero, pago lo que sea, y aquí, ¿qué dignidad ni qué dignidad? Yo pago para que me hagan las cosas, o yo pago para hacer tal, o yo, si me pagan lo suficiente, yo hago lo que me digan, ¿no? Este tipo de cosas. Eso para Kant sería un valor extrínseco, el dinero, el precio que le pones a algo, el interés que tienes en alguien, ¿vale? El interés personal, eso sería extrínseco. Uy, madre mía. Ahí. Eso sería extrínseco, pero el valor intrínseco tiene que ser el hecho de que somos fines en nosotros mismos, de que no se nos puede tratar como medios. Entonces, para Kant lo que implica la dignidad es que no tenemos derecho a comprar a los otros, a tratar a los otros como si fueran medios para nuestros propios fines, sino que cada persona merece un respeto por sí misma porque tiene sus propios proyectos vitales, porque tiene sus propios planes de vida, tiene sus propias finalidades en su devenir, concibe el mundo a su manera y por tanto eso hay que respetarlo y eso es un mínimo que todos tenemos que asegurar, ¿de acuerdo? Y que es universal además, que no depende de las relaciones particulares que tenemos con la gente, depende del hecho de que tienen razón y eso, mientras alguien tenga razón, tenga racionalidad, tenga capacidad para valerse por sí mismo, sea un ser creado o que existe con esa capacidad, tiene una dignidad que no se le puede, de la que no se le puede privar, ¿vale? Y es una dignidad ligada a su propia existencia. Si entendemos, por ejemplo, siguiendo a Kant, que tenemos que tratar a todas las personas como fines en sí mismos, podremos decir que, por así decirlo, perdemos dignidad o se pierde dignidad con respecto a los demás cuando no los tratamos así, cuando los tratamos como medios, cuando intentamos comprarlos para hacer algo que no quieren y cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de labores, ese tipo de actitudes, de comportamientos, por ejemplo, el dejarse llevar por un salario en lugar de por lo que uno quiere hacer realmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero como me pagan bien, lo hago, ¿no? Como aquí Twitch me paga suculentamente, yo me pongo a streamear tragaperras. Eso me hace perder parte de lo que era mi dignidad, porque ya no estoy siendo un fin en mí mismo, me estoy utilizando yo como un medio, me estoy rebajando, diría Kant. Te estás dejando llevar por algo externo en lugar de respetar tu propia dignidad. Es decir, la dignidad seguiría ahí, la cuestión es si se respeta o no, para Kant, ¿vale? Entonces, bueno, podemos decir que se pierde. Para Kant sigue ahí. ¿Qué pasa con esto, con este concepto de Kant? Pues como todos los conceptos de dignidad, es problematizable, ¿de acuerdo? Básicamente, el problema aquí con Kant ya no es solamente este uso de dignidad, es que Kant se basa en un dualismo muy extremo. Por un lado, considera lo intrínseco a la propia razón, a la propia existencia de una racionalidad humana, en un antropocentrismo muy fuerte que ha sido muy criticado y actualmente es muy criticable en cuanto a la noción de la dignidad, porque implica que hay una dignidad humana, pero no que hay una dignidad de otros seres vivos, ¿de acuerdo? Porque no tienen la racionalidad humana, ¿de acuerdo? Y luego, en ese dualismo, la otra parte que considera Kant son los intereses egoístas. El tener un interés personal propio de un individuo aislado, de ese criterio personal y no universalizable, ¿de acuerdo? Es decir, para Kant hay
un elemento universalizable que es el hecho de tener razón, el hecho de ser fines en nosotros mismos, y otro elemento no universal que son los intereses particulares de cada cual, que esos no pueden constituir una norma universal, porque cada uno tiene los suyos y no son fiables, ¿vale? Ese dualismo fuerte de Kant impide que él considere la dignidad más allá de la búsqueda de un absoluto intrínseco a la existencia humana, ¿vale? Y diréis, Diego, pero ¿y qué otra noción va a haber de dignidad? Pues una concepción relacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque Kant lo que propone es que esta noción de dignidad se aplique a la comunidad. Esa norma es externa a la convivencia humana. Es externa, porque se ha buscado un criterio que sea, por así decirlo, externo, de hecho el propio Kant lo hace, externo a los intereses particulares que conforman la convivencia, la cohabitación. Entonces, no es un concepto que responda a problemas propios de la convivencia. De hecho, cuando Kant habla de sus valores y de la máxima, del imperativo categórico que él propone, nos encontramos con que en los casos cotidianos, a la hora de aplicar esa concepción de dignidad y del imperativo categórico que tiene Kant, resulta que los conflictos, en vez de solucionarse, se hacen más problemáticos todavía. El concepto de dignidad y de ser un fin en sí mismo, cada persona ser un fin en sí mismo, implica que yo no puedo utilizar a los demás como un medio. ¿Y cuál sería un ejemplo de utilizar a los demás como un medio? Por ejemplo, mentir por mis intereses. Un interés puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, ver una situación en la que, la típica situación que se le critica a Kant, en la que una persona está huyendo, intentando salvar su vida, ¿vale? Y yo quiero que esa persona no muera, ¿de acuerdo? Entonces, por mi interés, miento al asesino y le digo que esa persona se ha ido en una dirección diferente, ¿vale? Si yo miento al asesino, estoy tratándolo como un medio, en lugar de como un fin en sí mismo, diría Kant. Por tanto, no puedo mentirle. Si yo le miento, estoy tratándolo como un fin, como un medio, perdón, para mi fin, que es que esa persona se salve. Por tanto, no puedo hacer eso. Tendría que tratarlo como un fin en sí mismo. Que actúe mal es cosa suya. Yo he actuado bien porque lo he tratado como un fin en sí mismo. Y diréis, Diego, pero eso en una comunidad en la que se entiende que convivimos, que nos ayudamos y que tenemos que promover el bienestar común, pues no funciona, efectivamente. Efectivamente no funciona. Pero porque Kant no se basa en esa circunstancia. Kant se basa en la búsqueda de un valor absoluto. Esa es la crítica que hace Watsuji. La crítica de Watsuji, y que vendría a proponer un concepto más relacional, implica que para nosotros aplicar valores que sean útiles en nuestra convivencia, tenemos que basarnos en criterios propios de esa convivencia. Criterios relacionales, criterios que nos permitan establecer qué es lo valioso en nuestras interacciones comunes. Y no con un criterio externo que, yo me limpio las manos porque he actuado como técnicamente me dice ese valor absoluto que tengo que actuar. Pues, perdone, eso ni siquiera, de hecho, se podría problematizar incluso si eso es ético, es decir, pertenece a la ética. Porque recordemos que hay una distinción muy interesante, muy matizable, pero muy interesante, entre lo ético, que sería lo que el individuo considera mejor, más valioso, etc. Es decir, desde un punto de vista del individuo, no significa que solo provenga del individuo, sino que puede provenir también de las relaciones con los demás, pero es una consideración con respecto a los propios actos, y la ley o lo establecido normativamente, que es lo externo al individuo. Si yo actúo según esa máxima categórica que es externa a mi cohabitar, a mi hecho de vivir, al hecho de que yo soy un ser vivo que comparte una comunidad, etcétera, y que reflexiona desde su propio punto de vista, y yo digo, no, lo que tengo que hacer es acatar una norma absoluta, universal, que es la que dice Kant. Pues es una norma externa. No, por así decirlo,
pone en cuestión o se pone en cuestión que ese propio concepto pertenezca a la ética como disciplina, ¿vale? Hay una problematización ahí. No significa que tenga que rechazarse absolutamente, pero hay una problematización porque se está poniendo el enfoque no en el punto de vista del individuo que vive en el mundo y que toma sus decisiones, sino desde el punto de vista de un universal externo al individuo. Hasta cierto punto hay una problematización ahí entre esa decisión, esa capacidad para decidir en nuestras circunstancias, en nuestro cohabitar en el mundo, y esa norma externa que tiene que ver más con la ley y con un código que no depende del individuo, sino de una norma compartida. Llegamos a el último concepto. Es verdad que podría haberme metido también en otro asunto, en otro elemento, que es la pérdida de la dignidad, o de la dignidad, no, del valor de la dignidad propiamente, a partir del existencialismo, pero voy a dejar eso porque tampoco me interesa especialmente hoy. O sea, podríamos hablar de Nietzsche, podríamos hablar de Sartre, de la idea de ese humanismo y de ese vitalismo de Nietzsche, y de ese humanismo de Sartre, en el sentido de que no aceptan una dignidad esencial, sino que son conceptos que provienen, en el caso de Nietzsche, de un acuerdo simplemente de que un concepto domine a otro. En el caso de Sartre, proviene de la propia existencia, de la propia libertad, que evidentemente ahí tiene una influencia humanística. No es nada especialmente nuevo esta idea. En el caso de Nietzsche es quizá pues más nihilista en ese sentido, ¿no? En el sentido de que la dignidad sea simplemente un concepto más que aparece en un momento determinado y que se instaura siguiendo una ideología concreta, pero que no tiene en sí mismo un valor más allá de eso, de que socialmente aceptamos que la dignidad sea esto o aquello. Yo creo que es algo que estamos viendo a lo largo de esta explicación. Así que, pues bueno, Nietzsche está un poco de fondo en lo que yo quería explicar y en esto que es ese dibujo de la dignidad. Así que voy a ir al último elemento, al cuarto, que son, como ya he mencionado antes, los derechos humanos y la deontología, ¿vale? Los derechos humanos y la deontología, o los valores mínimos también podríamos decir. Esa concepción mínima de los valores como algo compartido. Que yo creo que es precisamente lo que menos aporta de la dignidad. O sea, lo que menos aporta al concepto de dignidad es esto. Porque la transformación del concepto de fin en sí mismo de Kant a los derechos humanos, que realmente es un poco una mezcla en los derechos humanos y en las deontologías y las éticas mínimas, es una mezcla entre Kant, los conceptos ilustrados anteriores, y el humanismo. Es un poco, hay una mezcla. La idea en los derechos humanos es establecer una norma universal. No es en sí mismo un razonamiento ético, sino algo que consideramos que todo el mundo debe aplicar, o que todo el mundo tiene que aplicar necesariamente. En los derechos humanos es muy ambiguo, ¿vale? Hablar de la dignidad. Pero básicamente estamos hablando de tolerancia, de respeto y de, por así decirlo, dar valor a la vida y a la existencia de las personas, más allá de diferencias particulares. La que más se aplica hoy día es la de los derechos humanos, que se amplía incluso desde el punto de vista animalista a los derechos de los animales y los derechos de cualquier ser vivo, ¿verdad? Entonces, esa idea de trasladar el derecho, la ley, no solamente a comunidades específicas, como algo que todo el mundo comparte, sino a una comunidad global, humana, implica que se le tiene que dar un valor más potente. ¿Y qué concepto tiene ese valor más potente? Aunque ya no sea lo que era con la teología. El concepto de dignidad. Porque en nuestra mente sigue siendo pues un concepto que se refiere al valor intrínseco que tienen las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues en este caso, los humanos por el hecho de ser, ¿de acuerdo? Pero evidentemente es una limitación del concepto de dignidad a unos mínimos compartidos, ¿de acuerdo? Que evidentemente depende
de esta tradición. Eso no significa que el concepto de dignidad no se utilice también como un concepto de máximos. Ojo. Y yo aquí quiero aludir a una filósofa. Lo he buscado caso hecho, porque yo recordaba que esta mujer habla del tema. Es Simone Weil. Y en este librito, Echar Raíces, además estaba editado por Camus. Esto era edición de Camus, que Camus pues, se inventó una serie de títulos y tal. Y tiene un capítulo que habla sobre el honor. Que el honor es un concepto muy cercano al de dignidad. Una idea de que es un concepto de máximos. A ver, la diferencia entre un valor mínimo y un valor máximo, un concepto de mínimos y un concepto de máximos. Cuando hablamos de mínimos, nos estamos refiriendo a unos valores o unos conceptos que todo el mundo tiene que aceptar, ¿de acuerdo? Comunes a todos. Es decir, cuando yo digo que la dignidad es algo mínimo, es un mínimo, es que todo el mundo tiene que compartirlo. Y de ahí no puedes bajar. Eso es por así decirlo, ineludible. De ahí no puedes bajar. Cuando yo estoy hablando de un máximo, me refiero a algo que guía, a partir de esa base, nuestros actos hacia una mejora personal, sobre todo. Personal o social. Puede ser ambiental, pero sobre todo guía al individuo que considera que está haciendo algo bueno por encima del nivel mínimo. Entonces, la dignidad como máximo, o el concepto de dignidad como máximo, o como máxima, se refiere al perfeccionamiento de ese mérito personal, de ese prestigio que tiene una persona por sus actos. Es, por así decirlo, llegar a ser una persona valiosa, en el sentido de la dignidad romana, precisamente, que era un concepto de máximos. Bueno, os leo a Simone Weil, ¿vale? Simone Weil, que dice sobre el honor. Dice: el honor es una necesidad vital del alma humana. El respeto debido a cada ser humano como tal, aunque le sea dispensado efectivamente, no basta para satisfacer esta necesidad, pues dicho respeto, llamémoslo el respeto a la dignidad, es idéntico para todos e inmutable, mientras que el honor no se relaciona simplemente con el ser humano como tal, sino con este considerado en su entorno social. La necesidad de honor queda plenamente satisfecha cuando cada una de las colectividades de las que es miembro un ser humano le ofrece una parte en la tradición de grandeza obtenida en su pasado y públicamente reconocida desde fuera. Es decir, cuando uno tiene un reconocimiento externo, no ya un reconocimiento personal, decir, yo me siento bien conmigo mismo, sino que los demás vean lo que haces y lo valoren. La dignidad en el sentido del honor, tendría este significado. El ver que alguien aporta y valorar eso y decir, oiga, usted es una persona que tiene honor, que tiene un valor especial por aquello que está haciendo. Que podemos diferenciar del concepto de dignidad como mínimo, porque actualmente lo utilizamos como mínimo, lo utilizamos en un sentido deontológico, es una norma básica. Un concepto básico de nuestras normas comunes. Es lo que decía antes también con el tema de los derechos humanos y la deontología. Esto hace que el concepto de dignidad ya no sea tan ético, sino más normativo, y ahí entraríamos en el terreno jurídico en el que Lanza puede comentarnos muchas más cositas que yo, evidentemente. Si los humanos son dignos por ser criaturas de Dios, ¿quién ha puesto aquí al resto de bichos? No se trata solo de ser criaturas de Dios. No se trata de ser criaturas de Dios simplemente, sino que para la teología lo importante es que somos unas criaturas especiales. No todas las criaturas tienen la capacidad que tenemos nosotros, de ser unos cretinos